Bienvenido a Perú Educado, para un mundo mejor. El cerebro adolescente. A menudo lo vemos como un auténtico enigma, ¿verdad? Pero ¿y si te dijera que existe algo parecido a un manual de instrucciones para entenderlo? Pues hoy vamos a explorar precisamente eso, basándonos en las ideas del neuropsicólogo Álvaro Bilbao. Vamos a desglosar cómo descifrar las emociones, cómo construir defensas mentales y, lo más importante, cómo encontrar el camino hacia un bienestar de verdad. La mente es el lugar donde pasaremos el resto de nuestra vida. Esta frase de Álvaro Bilbao es potentísima. Si vamos a vivir ahí dentro, en nuestra mente, más nos vale que sea un buen sitio para estar, ¿no? Entender cómo funciona el cerebro no es solo una curiosidad científica, es la herramienta fundamental para construir una vida con menos estrés y, sobre todo, con más satisfacción. Y esa herramienta es el autoconocimiento. Pero ojo, hay que distinguir dos tipos. Por un lado está el saber qué nos gusta o quiénes son nuestros amigos. Eso está muy bien. Pero hay otro tipo mucho más profundo, que es entender cómo funciona el cerebro humano en general. Este conocimiento es como tener el mapa del tesoro de nuestro propio territorio mental. Nos enseña a relacionarnos mejor, a evitar el malestar que no es necesario y al final a tomar mejores decisiones en la vida. Bueno, pues empecemos por el principio, descifrar nuestras emociones. Estamos muy acostumbrados a ponerles etiquetas, buenas, malas, pero ¿y si en lugar de juzgarlas, las viéramos como una especie de brújula? La neuropsicología nos dice justo eso, no hay emociones positivas o negativas, solo hay emociones agradables o desagradables, y todas, absolutamente todas, son mensajes, es información vital que nos guía. A ver, pensemos en dos emociones con una fama malísima, la envidia y la rabia. La envidia la vemos como algo vergonzoso, que hay que esconder, pero en realidad el cerebro nos está mandando un mensaje muy claro. Oye, eso que ves, tú también lo quieres, lo necesitas o lo mereces. Es una pista sobre nuestras propias aspiraciones. Y con la rabia, pues pasa algo parecido. Más que algo destructivo, es nuestro sistema de defensa diciendo, esto me está molestando y necesito quitarlo de en medio. Es la emoción que nos da el impulso para poner límites. Y aquí está la distinción fundamental, la clave de todo. La emoción, ya sea rabia, envidia, alegría, siempre es válida. Es información pura. Lo que puede ser apropiado o no es lo que hacemos con esa emoción. Sentir rabia ante una injusticia es totalmente lógico. Ahora, expresarla con un grito o una falta de respeto, eso ya es otra historia. La verdadera inteligencia emocional no va de reprimir lo que sentimos, sino de aprender a gestionar cómo lo expresamos. Y esa gestión nos lleva de cabeza a construir nuestras defensas mentales. Para esto, el concepto de líneas rojas es clave. Y no se trata solo de los límites que ponemos a los demás, sino, y esto es muy importante, de los que nos ponemos a nosotros mismos para proteger nuestro propio bienestar. Son como nuestras barreras de seguridad internas. Álvaro Bilbao propone 4 líneas rojas que son esenciales. La primera es la más evidente, ¿no? Proteger nuestra integridad física. Pues usar casco, no subir a un coche si el conductor ha bebido, lo básico. La segunda protege el bienestar físico, dormir lo suficiente, comer bien, moverse. La tercera, y esta es crucial, es proteger la mente. ¿Qué significa esto? Pues trazar una línea roja contra el diálogo interno negativo, ese eres tonto o no puedes, y también alejarse de la gente que nos trata mal. Y la cuarta, protege nuestra reputación. Ser puntual y tratar a los demás con respeto no es solo por educación, es construir la confianza que los demás van a depositar en nosotros. Para que entendamos por qué esa línea roja del bienestar es tan importante, fijémonos en el sueño. En la época victoriana se dormía entre 9 y 10 horas. Con la llegada de la bombilla, la cosa bajó a 8 o 9 horas. Luego llegó la televisión y nos quitó otra hora, dejándonos en 7 o 8. Y hoy, en la era del móvil, la mayoría de los adolescentes duermen menos de 7 horas. Esta caída en picado no sale gratis, para nada. Tiene consecuencias muy reales. Y es que los datos lo confirman. Hay un estudio de la Universidad de Virginia que es revelador. Preguntaron a los estudiantes cuántas horas habían dormido y qué tal les había ido el día. El resultado, los que durmieron 8 horas o más tuvieron un 70% de probabilidades de tener un buen día. Pero para los que durmieron menos de 7, esa probabilidad se desplomaba hasta el 40%. La conclusión es clarísima. El sueño es uno de nuestros principales reguladores del estado de ánimo. ¿Y cuál es el mecanismo que hay detrás de todo esto? Pues el culpable tiene nombre y apellidos: la luz azul de las pantallas. Esta luz lo que hace es inhibir la producción de melatonina, que es la hormona que le dice a nuestro cerebro que es hora de irse a dormir. Así que el resultado es doble. No solo tardamos más en dormirnos, sino que además la calidad de ese sueño es peor, con muchas menos fases de sueño profundo, que son las que de verdad reparan el cuerpo y la mente. Claro, esta búsqueda constante de estímulos nos lleva a una confusión que es fundamental en el camino hacia el bienestar: la diferencia entre el placer
y la felicidad son dos sensaciones muy agradables, sí, pero para el cerebro son mundos completamente aparte. Y buscar una esperando encontrar la otra es uno de los errores más comunes que cometemos. Esta tabla lo resume a la perfección. El placer, que está asociado a la dopamina, suele ser una experiencia individual, como comprarse algo nuevo. Produce una excitación intensa, se basa en recibir o en tener y es muy corto, es un fogonazo, desaparece rápido. En cambio, la felicidad, asociada a la serotonina, suele ser compartida, estar con amigos, ayudar a alguien. Genera una sensación de calma profunda, se basa en dar y compartir, y es duradera. El recuerdo de esa experiencia puede seguir produciendo bienestar mucho, mucho tiempo después. Y esto nos lleva a la gran pregunta de reflexión para que cada cual piense. En el día a día, ¿qué se busca con más frecuencia? ¿Esos picos rápidos de dopamina que nos dan las redes sociales, una compra impulsiva o la comida basura? ¿O dedicamos tiempo a esas experiencias que generan serotonina, como una buena conversación o un paseo con amigos? No se trata de demonizar el placer, para nada, sino de ser conscientes del equilibrio. ¿Hacia dónde se inclina la balanza de cada uno? La clave de todo está en el equilibrio neurológico. Resulta que la dopamina y la serotonina compiten entre sí. Cuando nos inundamos de actividades que disparan la dopamina, como hacer scroll infinito en el móvil, los niveles de serotonina bajan. Y esto crea una paradoja increíble. Estamos sobreestimulados, nerviosos, pero a la vez nos sentimos menos satisfechos, menos conectados y más solos. Es la explicación biológica de esa sensación de vacío después de pasar horas frente a una pantalla. Lo que nos lleva directamente a la última y quizás la sección más importante de todas. Si la felicidad duradera viene de la conexión, entonces la estrategia está clara. Nunca hay que ir por la vida en solitario. Vamos a redefinir lo que de verdad significa ser fuerte. Pensemos un momento en la palabra resiliencia. A menudo la asociamos con aguantar, con resistir en soledad, como si fuera una prueba de dureza. Pero el propio creador del concepto, el psicólogo Boris Cyrulnik, la define de una forma muy distinta. La verdadera resiliencia no es la capacidad de soportar las cosas a solas, sino la capacidad de pedir y aceptar la ayuda de los demás. La persona más fuerte no es la que nunca pide ayuda, sino la que sabe cuándo y cómo hacerlo. Y esto tiene una base neurológica súper sólida. Cuando hablamos de un problema, suceden dos cosas casi mágicas en nuestro cerebro. Primero, el simple hecho de ponerlo en palabras reduce nuestros niveles de estrés y de ansiedad. Es como un calmante natural. Y segundo, al estructurar el problema para contárselo a alguien, activamos el hemisferio izquierdo del cerebro, que es la parte encargada de la lógica y de buscar soluciones. O sea que conversar, literalmente, pone en marcha la maquinaria para resolver problemas. Y así llegamos a la conclusión más importante de todas. Los estudios a largo plazo son unánimes. Si tuviéramos que elegir un único factor para predecir una vida larga y satisfactoria, no sería ni el dinero, ni la fama, ni el éxito profesional. Sería la calidad de nuestras relaciones. Cultivar buenas amistades es la inversión más rentable que podemos hacer para nuestro bienestar. Ese es el verdadero secreto. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor. Si esta información ha sido útil, no dudes en hacer clic y compartirla.